Es momento de resumir Joker del actor Joaquin Phoenix, película la cual está ambientada en un universo totalmente independiente, o sea que no tiene nada que ver ni con el DCU de Zack Snyder, ni con el de The Batman de Robert Pattinson, y mucho menos con el nuevo DCU de James Gunn, sino es una historia de origen alterna del maníaco homicida de DC Comics, que al momento en que estoy grabando este video es la segunda película con clasificación para mayores de edad más taquillera de la historia, éxito el cual llevó a Warner a crear su secuela junto a la Harley Quinn de Lady Gaga. ¿Por qué tan serio, hijo? Todo empieza ambientado en el año 1981, donde vemos que un payaso a sueldo llamado Arthur es humillado por unos maleantes, y para acabarla de joder resulta que este percebe feo tiene una condición médica llamada síndrome pseudobulbar, el cual se caracteriza por tener ataques de risa repentinos e incontrolables, por lo cual depende totalmente de los medicamentos que le otorga el gobierno, pero si creen que eso no es suficiente sufrimiento, también está encargado de cuidar a su mamá Penny debido a que está bien ruca y enferma, pero como se partió el lomo trabajando durante años como empleada doméstica en la mansión de Thomas Wayne, Arthur la ama con todo su ser y acostumbran ver juntos el programa del conductor de televisión Murray, principalmente porque Arthur sueña con algún día ser un comediante como él. Quiero ser igualito a él. Luego de regreso a su trabajo, al su compañero Randall al enterarse de la madrina que le metieron, le ofrece un arma para así estar protegido en todo momento. El problema es que al más tarde caérsele mientras entretenía a los niños de un hospital, inmediatamente es despedido de su trabajo y no le queda de otra más que regresar triste a casa, regreso durante el cual presencia como 3 pervertidos están acosando a una minita, lo cual le provoca tanto estrés que le da tremendo ataque de risa y por lo tanto los pervertidos desvían su atención hacia él, pero en eso, ¡pum! Ahora sí le sacó provecho a su arma y le voló los sesos a los cerdos. La cuestión es que Arthur no contaba con que esos pervertidos eran trabajadores de Industrias Wayne, por lo cual Thomas Wayne menciona por televisión que las personas pobres le tienen envidia a las personas ricas, y hasta que esas personas pobres no tengan una mejor calidad de vida como es el caso del payaso que los asesinó, la seguridad de Gótica nunca mejorará y por ello quiere postularse para alcalde, declaraciones las cuales provocan que las clases sociales entren en guerra, por un lado con los pobres poniéndose del lado del payaso asesino incluso usando su máscara en su honor, y por el otro los ricos humillando a la clase baja tachándolos de fracasados, mediocres y envidiosos, guerra la cual provoca que la ciudad cada vez esté más en ruinas, tanto que los gobernantes deciden hacer recortes, entre ellos el programa de servicios sociales, y como ahora Arthur ya no podrá recibir sus medicamentos gratis, no le queda de otra más que adelantar su carrera como comediante, y para ello invita a su vecina, la madre soltera Sophie Dumond, a presenciar su primer show. ¡Qué cómico! Luego de regreso a casa, Arthur se encuentra con una carta de su mamá dirigida a Thomas Wayne, la cual al leerla como todo un metiche descubre que él es hijo de Thomas, ya que cuando su mamá trabajaba para él hicieron travesuras y debe hacerse responsable tanto de darles su pensión como de ayudarlos a salir de su miserable vida. Así que Arthur, furioso pero motivado a la vez, decide ir a la mansión Wayne, donde se encuentra nada más y nada menos que con el mocoso Bruce Wayne mientras juega en su jardín, escuincle el cual al ser su medio hermano decide hacerle un pequeño show de magia, show el cual es interrumpido por el mayordomo Alfred, a quien Arthur le dice que ya se enteró de lo que pasó entre su mamá y el señor Wayne y por lo tanto quiere hablar con él, a lo cual Alfred le responde que su mamá estaba delirando, el señor Wayne jamás ha engañado a su esposa Marta y por último le pide que se largue o llamara a la policía. Será mejor que no me obligues a bajar, Paco. Y para acabarla de joder, cuando el bruto regresa a casa resulta que su mamá está siendo llevada al hospital debido a un infarto, solo que más tarde unos detectives le confiesan que es debido a que fueron a hacerle unas preguntas, las cuales provocaron que Penny se pusiera nerviosa, hiperventilara y se golpeara la cabeza, preguntas las cuales eran debido a que los detectives tienen altas sospechas de que Arthur pudo haber sido el asesino de los trabajadores de Industrias Wayne, pero como esa horrible vida aún no es suficiente desarrollo de personaje para Arthur, mientras cuidaba de su mamá y veía el programa de Murray, el conductor menciona haber recibido un video del show de Arthur, en el cual se burla de su risa incontrolable, de sus malos chistes e incluso lo llama Joker, por lo cual Arthur se siente humillado públicamente por la persona a quien más admiraba, y ya saben lo que pasa cuando un villano es decepcionado por su más grande héroe. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Y como más tarde Arthur se entera por televisión que Thomas Wayne asistirá a un evento de beneficencia, se aprieta los calzones y se infiltra a su teatro para emboscarlo en el baño, a quien le dice que ya se enteró que él es su papá, pero Thomas le da un golpe de realidad diciéndole que eso es imposible ya que su mamá lo adoptó, y por lo tanto ni siquiera es hijo de sangre de Penny, sino la ruca imaginariamente creyó tener una relación con Thomas debido a que estaba enamorada de él, y por ello fue internada en el hospital de Arkham, así que Arthur decide ir al hospital estatal de Arkham para investigar
por su propia cuenta, donde efectivamente se da cuenta que a su mamá le diagnosticaron psicosis delirante, trastorno de identidad narcisista y sufría de violencia doméstica por parte de su novio, pero la gota que derramó el vaso fue que le permitió a su novio abusar de su hijo adoptivo Arthur, contusiones las cuales provocaron que Arthur desarrollara el síndrome pseudovulvar, así que después de lidiar con tremenda noticia metiéndose al refrigerador cual si fuera un husky, y luego irrumpiendo en el apartamento de su vecina Sophie donde deja en claro que ahora sí tiene las canicas bien zafadas, Arthur por fin recibe una buena noticia por parte de la representante del conductor Murray, diciéndole que su video mostrado en el programa ha tenido muy buena aceptación y por ello quieren invitarlo cordialmente al programa. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Por lo cual Arthur ve en esto la oportunidad perfecta para vengarse de todas las personas que lo han lastimado, empezando con su propia mamá a quien la ahoga con una almohada, luego mientras se pintaba el cabello de verde y se maquillaba hasta parecer todo un payaso, recibe la visita de sus ex compañeros de trabajo Randall y Gary para darle sus condolencias por la muerte de su mamá, momento el cual es aprovechado por Arthur para apuñalar a Randall, no solo por haberle ofrecido el arma que provocó su despido, sino por luego mentir diciendo que él no tuvo nada que ver, mientras que en el caso de Gary, como él siempre lo ha tratado bien, lo deja irse sano y salvo, aunque con los calzones un poco zurrados del susto que le metió. Querido Billy, el infierno existe. Y por último, ya totalmente vestido y listo para el programa de Murray, ¡pum! Mientras iba de camino nuevamente es emboscado por los detectives de la policía, así que mete tercera y huye como marica camuflajeándose entre los cientos de manifestantes que están disfrazados como payasos para boicotear la campaña para alcalde de Thomas Wayne, por lo que ya una vez en el camerino del programa de Murray, antes de salir al programa el cerdo se presenta con él y le pide de favor que si antes de salir al escenario lo podría presentar como Joker, ya que así es como lo llamó en el video que lo hizo famoso. No, porque dijo mal mi nombre. Y por último, mientras espera a que llegue su sección, se pone a practicar su número dando a entender que pretende volarse la cabeza en televisión en vivo, por lo que ya una vez que llega el momento hace tremenda entrada triunfal, en la cual le mete tremendo becerro a la doctora Sally, confiesa que él asesinó a los trabajadores de Industrias Wayne y que incluso disfrutó hacerlo, y por último cuando Murray comienza a enfrentarlo y decirle que por su culpa la ciudad es todo un caos, Joker le responde que el verdadero culpable es la sociedad actual, y está tan furioso que ahora en vez de suicidarse más bien le mete tremendo balazo en la carota a Murray, lo cual obviamente provoca su arresto inmediato, pero a su vez un supermovimiento en las calles como protesta de los menos privilegiados, quienes emboscan la patrulla que lo transportaba a prisión para liberarlo, y aprieten sus calzones ya que mientras esto sucedía, un simpatizante de Joker espera a Thomas Wayne en un callejón, y lo asesina tanto a él como a su esposa Martha frente a su hijo Bruce, mientras que Joker por su parte usa su propia sangre para dibujarse una sonrisa, película la cual termina con Arthur riendo en el asilo Arkham debido a que se acordó de un chiste, solo que cuando su psiquiatra le pregunta de qué poronga se ríe, este le responde que no lo entendería, y nos muestran una imagen de Bruce con los cadáveres de sus papás a sus pies, dando a entender que se viene un nuevo Batman en unos cuantos años, y por último sale caminando del consultorio con los pies ensangrentados, dando a entender que le regaló a la psiquiatra un boleto VIP para el próximo concierto de Avicii. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10, y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo noticias y babosada y media, y saludos para Dicky Stores, Manuel Flores, Microler, User TP, PGG, Mateo Insano, Juan Castillo que dice: Wenkiller solamente se tarda 4 horas en analizar todo un tráiler. Dime cuánto sabes. Digamos que no sé mucho, pero aprendo rápido. Y soy un dios. Y Fernando Rejón que dice: me culía a mi prima, pero este comentario se perderá. Así te quería agarrar, puerco. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro. Y nos vemos a la próxima.